Oigan, hay un atasco en la autopista, un atasco, no, miren. Buenos días, viajeros, buenos días. Último día con este cochecito, última parada ya en Croacia, que es la capital, la ciudad de Zagreb. Así que ahorita les cuento más, pero vamos. Estamos entrando a Zagreb y yo creo que vamos a esperar aquí como unos 20 minutos porque esto no se mueve. No sé a qué se deba, lo que sí es que me acabo de enterar y hice un coraje porque yo puse la oficina de devolución del coche en la oficina de Enterprise que dice Enterprise Downtown Zagreb, pero resulta que no está en el centro, está como a 20 minutos del centro. O sea, ¿para qué le ponen oficinas del centro si no está en el centro, verdad? Por cierto, acabo de pasar a la gasolinera a llenar el tanque para que no te cobren. Chequen nada más cuando renten un auto cómo se los venden. Generalmente te lo entregan con el tanque lleno y hay que regresarlo con el tanque lleno, porque si no te cobran la gasolina como al doble de lo que realmente cuesta. Oigan, ya Enterprise queda perdonado porque me están dando aventón al centro. Gratis y toda la cosa. Aquí tenemos a mi amigo, mírenlo. Y ya vamos al centro, voy a buscar mi hostal que les voy a mostrar. Así que ya te perdono, Enterprise. Sí te voy a volver a usar en otras ocasiones. Hola. Thank you. Bye. Estamos llegando al centro de Zagreb y aquí escogí un hostal que la verdad pinta muy bien, así que vamos a conocerlo. Llegamos, viajeros, bienvenidos al hostal Main Square aquí en Zagreb, que tiene la verdad una ubicación, pues está en la Main Square, o sea, por eso se llama así, ¿verdad? Pero está bien padre el diseño. No es el más barato que van a encontrar en Zagreb, pero tiene muy buena ubicación, muy padre diseño. Este es un cuarto de 4 camas. Y les voy a enseñar también cómo funcionan los lockers y eso, porque lo siento que tienen muchas preguntas de los hostales. Aquí tienen una lavadora y secadora que cuesta 40 kunas y ahorita voy a lavar mi ropa. Y también la cocina está en construcción, o sea, todavía no está lista. Pero chequen. Miren qué padre, ahí están las 4 camas. Esa es la mía y acá tendré algunos vecinos. El baño es compartido y está allá afuera. Y aquí están los lockers. Generalmente les recomiendo que traigan con ustedes un candado, aunque estos son de llave y la llave es tu llave, pues. Entonces aquí pueden guardar sus cosas con seguridad y se cierra con llave, entonces no pasa nada. Me gustó muchísimo. Hacer la prueba del colchón ahí arriba sería la muerte, así que no la voy a hacer. Y esta tarde voy a estar editando y trabajando y explorando un poco la ciudad para prepararles el video de mañana. Así que nos vemos mañana. Buenos días, viajeros. Oigan, el hostal está bien padre de diseño, pero la verdad no dormí tan bien porque resulta que le entra mucha luz a las habitaciones. Y es que ahorita en verano pues amanece muy temprano, como a las 5:30 de la mañana, entonces entró mucha luz y ya estaba yo así, y me dormí tarde, entonces no descansé tan bien. Además, ayer pasó algo muy curioso porque llegó una japonesita al cuarto y se asustó, porque mi cuarto era solo de 4 literas, pero se asustó porque vio 2 güeyes ahí. Y entonces dijo, ay, pero hay hombres. Entonces se equivocó de cuarto. Les voy a decir, cuando reserven en un hostal, las que son chicas, hay cuartos que son solo para mujeres y cuartos mixtos. Entonces chequen bien cuál reservan, porque hay cuartos solo para mujeres y ahí van a estar con puras chavas, y en los mixtos van a estar hombres y mujeres. Pues hoy en la mañana que me levanté, la japonesita estaba durmiendo en la sala. Pobrecita. Ahora sí, viajeros, vamos a empezar la exploración de la ciudad de Zagreb. Miren, este es un mapa general de la ciudad. La ciudad está dividida en dos, la ciudad alta y la ciudad baja. Si hoy nos da tiempo, vamos a explorar las dos. Iniciamos nuestra exploración en la plaza principal. Esta plaza, pues es la principal, ¿verdad? Esta plaza es como el punto de reunión. Ahorita es muy temprano, entonces está muy tranquila, pero por la tarde-noche no saben cómo se llena de vida. Frente a mí tengo una escultura ecuestre de un personaje importantísimo
para Croacia que tiene un par de detalles muy interesantes. Miren, aquí tenemos a Ban Jelačić, creo que así se pronuncia, pero este señor es muy importante para Croacia. Lo curioso es que cuando esto era Yugoslavia se quitó esta escultura, pero regresó en 1991 con la independencia del país, pero antes ese caballo apuntaba para allá, que es Hungría, y ahora apunta para acá, que es el mar Adriático. Y es punto de reunión de muchos locales que dicen, nos vemos debajo de la cola. Esta fuente que tengo enfrente de mí era el antiguo suministro de agua de la ciudad, y según una leyenda, a esta fuente se le debe el nombre de la ciudad. Y junto a la plaza principal, vamos a ir hacia allí, hacia el mercado más famoso de la ciudad, el Dolac. No, hombre, uno aquí encuentra de todo y todos son productores locales que vienen y venden sus productos así o más fresco. La verdad es que da hambre viniendo aquí, ¿eh? A tan solo unos pasos del mercado se encuentra el recinto religioso más importante de la ciudad. La Catedral de la Asunción de la Virgen María es casi tan vieja como la ciudad. Empezó a construirse en el año 1094, pero la pobrecita ha sufrido algunos problemitas, que entre terremotos y destrucciones, entonces lo que vemos hoy en día es más como del siglo XIII y posterior. Las torres miden 105 metros de alto. Se puede visitar el interior y es completamente gratuito. Una peculiaridad es que, por ejemplo, la catedral está rodeada, a excepción del frente, por una muralla renacentista que se ha conservado y se considera una de las murallas renacentistas mejor conservadas de Europa. Y le da un toque pues muy bonito, ¿va? Y luego aquí afuera hay una fuente muy famosa que tiene arriba la Virgen María, que la madre de todos, creo que así le llaman, la madre de todos, sí, es también símbolo de la ciudad. Zagreb no fue Zagreb sino como hasta 1880. Antes de eso aquí había dos pequeñas ciudades que estaban divididas por un arroyo. Ese antiguo arroyo ahora es esta calle de nombre impronunciable que está llena de restaurantes, cafés y bares. En la noche aquí se pone muy bien, ¿eh? Anoche aquí cené y estuvo bastante divertido. Así que si quieren comer o cenar algo, y además es una calle muy pintoresca. Esa de atrás es la Puerta de Piedra, la única que se conserva de las antiguas entradas a la ciudad y tiene una leyenda muy interesante. Por ahí en 1731 hubo un incendio y entonces todo lo que era de madera se quemó, pero cuenta la leyenda que milagrosamente de entre los escombros había una imagen. A partir de ese milagro se creó una capilla en la cual se resguarda esa imagen y la gente es muy ferviente de esa imagen. Las paredes están llenas de agradecimientos, la gente viene, le prende velas. Me ha sorprendido los religiosos que son en Croacia, así que este es un lugar más de peregrinaje. Junto a la Puerta de Piedra tenemos esta que es la farmacia más antigua de la ciudad. Junto con Dubrovnik son de las más antiguas de Europa y se dice que perteneció al nieto o bisnieto de Dante Alighieri. Mire usted nada más qué bonita plaza. Esta es la plaza de San Marcos y es el centro de la ciudad alta. Ahí está la iglesia de San Marcos con ese peculiar techo que tiene el escudo medieval de armas de Croacia, Dalmacia y Eslavonia, y al lado derecho es el emblema de Zagreb. Y luego aquí también, por ahí, está la oficina del primer ministro, la sede del gobierno croata, y del otro lado el parlamento. O sea, esta plaza tiene su importancia. Caminando por las calles de Zagreb encontrarán muchos museos que vale la pena visitar. Yo conocí el Museo Taller de Iván Meštrović, uno de los escultores croatas más destacados y talentosos. Además del pequeño pero llamativo Museo de Arte Naif. Zagreb está lleno de museos muy interesantes, museos de arte, museos de historia, pero probablemente el museo más peculiar y también quizá el más visitado está detrás de mí y tiene más que ver con el arte de los fracasos amorosos. Es el Museo de las Relaciones Rotas. Mi relación con Simón fue mi primera relación BDSM. Cuando empecé a verlo me dijo,
Esto terminará en lágrimas, nena. Y serán todas tuyas. Convertir los fracasos afectivos en arte es más efectivo de lo que parece. El Museo de las Relaciones Rotas es una colección de objetos donados por artistas de todo el mundo, muñecos de peluche, joyas, drogas, cartas de suicidio, zapatos y hasta agua bendita. Cada objeto cuenta una historia real, una fractura emocional de quienes lo poseían y un ejercicio creativo que resulta extremadamente poético. En el verano de 1988, conocí a mi amante pasajero en Ámsterdam. Él hizo una escala durante su viaje. Era de Perú y estaba descubriendo Europa en tren. Nos conocimos en la disco Buda. No mucho tiempo después nos topamos en la calle. Fue a casa conmigo y se quedó un par de meses. Y de repente se había ido. Encontré una nota de despedida y esta estatuilla que había traído específicamente de Perú, con la esperanza de conocer un nuevo amor. Lo que él no sabía era que una vez abrí su equipaje y encontré una bolsa de plástico llena de estas botellas. Nunca lo volví a ver. Y aquí hay un libro para que ustedes puedan poner sus propias confesiones. Uy, está nuevo. Aquí hay uno en español. Viajeros, está increíble. Yo pensé que era una especie como de trampa de turistas, pero no, están muy interesantes las historias. Todos los objetos tienen explicación, obviamente en croata y en inglés. Si no hablan inglés, les pueden ahí prestar un libro con todas las explicaciones en español y clávense. Ya saben que nosotros somos curiosos y nos encanta escuchar historias ajenas. Además, ustedes también pueden escribir la suya. Hay ahí un libro donde pueden escribir sus historias. A todos nos han roto el corazón, y si no te han roto el corazón, pues no has vivido. Me encantó, visítenlo, está increíble. Esta es la plaza de Santa Catarina. ¿Santa Catarina o Santa Catalina? No sé cómo se traducirá en español. Y aquí está la iglesia de Santa Catalina o Santa Catarina, que es supuestamente la más bonita, pero está cerrada. Vamos a apurarle que a las 12 hay un cañón, hay una torre en la que sueltan un cañonazo a las 12 del día. Entonces vamos a ver si alcanzamos a verlo. Oigan, ese cañonazo me sacó un buen susto. Si ven el video, cuando sale el cañón tiembla un poquito la cámara porque sí suena fuerte, Aquí atrás de la iglesia de Santa Catalina hay una terraza con unas vistas muy bonitas de la ciudad. Oigan, me está gustando que aquí en Zagreb hay mucho arte urbano y lo pueden ver en el piso, en las paredes o en las bancas. Solo que mi amigo es un poco serio porque es de esa gente que no habla mucho porque como tiene mucha plata. Pues prácticamente hemos terminado con la ciudad alta, así que llegó el momento de conocer la ciudad baja. En la oficina de turismo les dan estos que son unas guías que hay en todos los idiomas, incluyendo el español, y la verdad están muy buenas y son gratis. También en el hostal tienen, así que agarren una, les va a servir paso a paso, paso a paso, paso. Muy cerca del Teatro Nacional están las hamburguesas Submarine, recomendación de mi amigo Jorge Ballina, y la verdad son muy ricas y baratas. Miren, viajeros, para los que no quieran gastar mucho y quieran comer algo rápido, hay una cadena que es esta que se llama Omlinar, que son como panaderías y venden también sandwichitos y en algunos lugares rebanadas de pizza, y son baratas, rápidas y la verdad están buenas. Terminamos nuestra visita en Zagreb, aquí en este paraíso verde que es el Jardín Botánico, y el cual es gratuito completamente. Y pueden venir aquí a relajarse después de su día de turisteo. Zagreb es una ciudad que lo más importante se puede ver en un día, pero también es una ciudad que se disfruta en varios, así que tómense su tiempo, sin prisas, y escojan lo que ustedes quieren ver de acuerdo a su gusto. Y después del Museo de las Relaciones Rotas,
no van a ser los mismos. Pues bueno, vamos a descansar un poco, luego ver el atardecer y luego los invito a cenar, viajeros. Espero que les haya gustado porque la verdad me esforcé aún con el calor que está haciendo. Si tienen un día o tiempo extra, a 10 minutos del centro se encuentra el bellísimo cementerio Mirogoj, considerado uno de los más bellos de Europa. Vale la pena dedicarle un par de horas para apreciar el arte en sus tumbas y la arquitectura de este sitio. La entrada es gratuita y pueden llegar tomando el autobús número 106 o en un taxi o Uber. Esta es la calle impronunciable que les mostré en la mañana y que ahorita cuando cae el sol se llena de vida. Hay muchísimos restaurantes y bares en esta calle, muchísimos, pero no todos tienen, de hecho la mayoría tienen muy malas calificaciones en internet, así que lo mejor es venir y solo tomarse una cerveza y ver pasar a la gente. Yo anoche cené aquí y no cené mal, pero tampoco estuvo así inolvidable, así que me voy a tomar una cervecita y ahorita los voy a llevar a un lugar donde sí conviene ir a cenar. Ok, esto está muy tranquilo, no es la otra calle que vimos que está llena de gente, de ruido y de ambiente. Esta es una calle más tranquila y fue un consejo de un local. Esta calle se llama Nikola Tesla y está llena también de restaurantes, pero la calidad de los restaurantes es mejor que allá y no van a pagar más. O depende de dónde se metan, pero prácticamente van a pagar lo mismo y van a comer mejor. Entonces yo les recomiendo venir a cenar aquí y luego se van a echar unos drinks allá. Este lugar se llama Bistroteca y lo encontré por Foursquare y está bastante bien calificado y no es tan caro. De primer tiempo me eché una sopa de tomate que estuvo buenísima y ahorita voy a degustar una ensaladita. Así me despido de Zagreb y de todo mi viaje por Croacia. ¿Se siente triste, verdad, viajeros? Pues ni modo. Les dejo mi speech final. Se acabó el viaje, viajeros. Se acabó esta aventura por la República de Croacia y aunque me gustaría decir que fue una sorpresa, la verdad es que no. Yo ya había escuchado hablar de las maravillas de este país en boca de otros viajeros y la verdad, no se equivocaron. Entiendo perfectamente por qué está de moda. Croacia no solamente ofrece la aventura de la playa en verano, sino que combina esto con muchísima historia, cultura, buenísima comida, increíble arquitectura y gente muy, muy amable. Una cosa que me gustó y me sorprendió que vi particularmente en Istria es que la gente tiene un profundo amor por sus productos. Entonces en muchos restaurantes solo te ofrecen vinos locales, cervezas locales, productos locales, aceite de oliva locales. Y eso me encantó porque no solamente activa la economía local, sino que además obliga al viajero a probar cosas nuevas. Y de eso se trata viajar, se trata de salir de la zona de confort y la globalización cada día nos lo pone un poquito más difícil. Así que gracias por eso, Croacia. Hvala. En un viaje previo que tuve a Croacia, pude conocer la zona de Istria, ideal si bajan desde Venecia. Los dos sitios que visité fueron Pula y la bella Rovinj. Rovinj es un tranquilo pueblo pesquero con bellísimos atardeceres y espectacular comida y vino. En Pula pueden ver uno de los anfiteatros romanos mejor conservados del mundo.
Este anfiteatro fue construido en el siglo I después de Cristo y albergaba 20,000 personas que venían aquí a ver espectáculos de todo tipo, principalmente de gladiadores. Su función de entretener al pueblo aún sigue vigente, pues aquí se siguen realizando espectáculos de todo tipo. Les dejo la página de internet aquí para que investiguen, igual coinciden con algún espectáculo si se quedan a dormir aquí en Pula. Está bien bonito, bien chulo, bien bonito, 50 cunas la entrada.